Muy buenas, damas y caballeros. Esto que están viendo en pantalla era una tier que hice en stream rápidamente de los personajes que podría llegar a merecer la pena subir a nivel 100. Desde que salió el nivel 100 y quise esperarme al menos unos días desde que salió Notcry el nivel 100 para que todo esto se pueda testear, ha habido cambios. Las reacciones y el bono que se ganaría de forma natural del 90 al 95 y al 100, el escalado base de las reacciones generales de Genshin Impact y lo que ha hecho Hoyoverse con ellas, ha habido un gran nerf y ha cambiado muchísimo las expectativas de la gente. Ha pasado de ser un buff que podría mejorar, cambiar y beneficiar sobre todo las reacciones lunares y personajes futuros a terminar siendo un buff meramente decorativo. Es decir, os comentaré cosas muy importantes en este vídeo, los personajes que objetivamente a día de hoy más mejoran con el nivel 100, pero también os comento que prácticamente han balanceado y hecho que subir un personaje a nivel 100, sobre todo las personas que prácticamente no podréis tener estas botellas o tendréis una dentro de aquí a 2 o 3 años, no sea una mala decisión de elegir subir quien más te guste. Lo bueno es que dentro de lo que más te guste puede llegar a haber algún personaje de los que además coincida en que te beneficie más que los demás, pero la diferencia a día de hoy entre los que menos beneficia al nivel 100 y los que más beneficia al nivel 100 es entre un 5 y un 8%, no hay más que eso. Así que bienvenidos y vamos a ver una tier list rápida, que no es esta de aquí, sino la que objetivamente a día de hoy podríamos considerar que son los mejores personajes para subir a nivel 100 de Genshin Impact. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por el cariño, el apoyo, no os cuesta nada. Puntos del hype, ya sabéis la nueva función de YouTube que ayuda a recomendar el vídeo, gracias por todo ello, muchas gracias. Sorteamos 2 bendis al día solo para los que apoyéis free to play el canal, así que de nuevo gracias por todo el apoyo, suerte con la bendi, bienvenidos invitados a los directos, gracias por estar ahí detrás de la pantalla un día más. En los directos, bienvenido, no, venir, porque ahí es donde sorteo los personajes y entro en la cuenta de la gente, así que estar pendientes a los streams y nos vemos ahí. Que aprovechéis, estáis comiendo y vamos con la tier. Pues bien, básicamente los cambios a el nivel 100 que ha habido, que es un nerf, es que el escalado base de daño de las reacciones que no dependen de un daño base, lo voy a explicar en fácil porque habéis escuchado mucho transformativas y multiplicativas. Resumen, vaporizado y derretido son reacciones que basan su daño en un escalado normal, para que me entendáis, y luego a ese escalado normal, el vaporizado ya sabéis que según si lo hace el piro o el hidro, si lo hace el hidro es por 1/2, ejemplos Moalani, y el derretido, si lo hace el piro es por 1/2, si lo hace el otro elemento que no he mencionado es por 1,5 el daño. Y luego se suma otro poquito más extra en proporción a la maestría y en este caso ahí sí que afectaría el nerf que ha habido. El resto de reacciones que no son vaporizados y derretidos simplemente les afectaba directamente este multiplicador de daño. ¿Qué multiplicador de daño es que afecta a todo esto que os he explicado? Que antes el escalado extra de las reacciones era un 40% del nivel 90 al 100 y Hoyoverse lo ha nerfeado y es un 15% adicional. Prácticamente eso es lo que tenéis que tener como información. ¿Qué otra información importante tenéis que tener? Que en la descripción y en todos los datos que hay respecto a este escalado adicional no está mencionado explícitamente el Bloom lunar. Sí está el electrocargado lunar. Opinión personal, hay gente que por esto dice, bueno, pues entonces Nefer no va a ser un buen personaje para subir a nivel 100 por el Bloom lunar. Creo que sí va a terminar entrando el Bloom lunar, creo que básicamente son precavidos porque a día de hoy el único Bloom lunar que podemos ver es Lauma con un solo hit y no va a merecer la pena y creo que muy poca gente subirá Lauma a nivel 100 y están esperando a seguir haciendo testeos con ese hit de Bloom lunar de Lauma para sacar equilibrada a Nefer porque está ahora mismo rota, está un balance. Hay un vídeo de Nefer en el canal, os recomiendo ir a verlo. Y por último, también creo que este nivel 100 va a afectar no solo al Bloom lunar, sino a todas las reacciones lunares que aún no conocemos, a un futuro vaporizado lunar y torbellino lunar con hidro, cristalizado lunar con hidro y todas las reacciones con hidro lunares que va a haber porque van a ser con hidro por columbina. Esto significa que los personajes que estaban aquí top tier Hyperbloom eran personajes que tenían en este caso Inefa y Flins electrocargado lunar más la posibilidad de explotar Hyperblooms porque van a tener mucha maestría, o como veis Cookie por Hyperbloom o Raiden por Hyperbloom. Esto no es que Raiden de repente el Raiden National vaya a revivir, esto es Raiden por Hyperbloom. ¿Qué ha ocurrido con ese cambio del 40% al 15%? Que literalmente se han cargado toda esta tier. ¿Por qué? Porque ya los Hyperbloom no harán un 40% más de daño sino un 15%, y estos personajes Flins e Inefa que podrían llegar
para aprovechar Hyperlooms más electrogrados lunares, igual su daño se verá beneficiado, no tanto. Con lo cual, todo esto va a cambiar y vamos a hablar de Bennett. Ahora, he puesto aquí una serie de personajes que ahora os comentaré sobre ello, pero básicamente si veis un personaje de aquí abajo que diréis, Phil, pero ese escalado en reacciones y ataque base, vida base y defensa base, aquí hay no sé quién que le puede mejorar, no. Lo que más va a mejorar, bueno, aquí quizá pongo a Jutao porque tanto la vida como el ataque lo aprovechan, pero Jutao no va a estar rota y ya está el meme de la comunidad de ¿le sirve a Jutao? ¿Le sirve a Jutao? ¿El nivel 100 le sirve a Jutao? Sí, le sirve, no tanto como a otros, pero le sirve. Básicamente ningún otro personaje de los que está aquí abajo ve un beneficio más allá del 5% de su daño y el daño de su equipo. Entonces, he puesto todos estos aquí arriba y vamos a hablar de todos ellos y cómo se ven beneficiados. Bien. Lo primero por el cambio es que estos personajes de Hyperbloom pasan literalmente a desaparecer la tier de Hyperbloom y básicamente vamos a clasificarlo vamos a poner 10% de mejora en su daño y el daño de sus equipos. Luego aquí vamos a poner aproximadamente un 7% de mejora de daño y aquí vamos a poner aproximadamente menos de un 5% de mejora de daño, bueno, más o menos un 5%. Por debajo de esto no hay personajes que merezca la pena ni mejoren mucho más que esto de aquí. Ahora, ¿qué personajes con este nuevo cambio son los personajes más beneficiados de hacer daño por rotación? Pues sorprendentemente, los personajes que ya sean personajes con responsabilidad de daño en el juego porque son carries, los más fuertes del juego, y B, junto a ser carries, hagan una reacción por 2, como explicaba, que aproveche ese multiplicador del más 15%, son los personajes que a día de hoy más pueden beneficiarse de este daño y pueden acercarse a un 10% más de daño por rotación. Y estos son Mabuika, Mualani, porque hace vaporizados hidro, y voy a poner a Columbina, porque Columbina va a ser una especie de Mabuika, pero de hidro haciendo vaporizados como Mualani. Curiosamente, estos son los personajes que más se van a beneficiar del nivel 100. Columbina, esto es un leak lo que estoy diciendo, así que puede no serlo, es simplemente tomarlo como especulación. Y junto con todo esto, otro personaje que su escalado base es fuerte y que puede multiplicar su daño por ser uno de los DPS más fuertes del juego es Skirk. Skirk estaría más cerca del 8 punto y algo por ciento, pero claro, por encima del 7 sería aquí. Tranquilos que hablo del resto de cosas. ¿Dónde quedarían Cookie, Raiden, Inefa y Flinch? Lo primero es que Raiden solo dependería de jugar la triple maestría a Hyperblooms, pero para eso literalmente tenemos a Cookie 1000 veces y además ahora siempre ha existido esto, pero tenemos un banner recopilatorio de Sumeru. Si a Cookie le metes el arma de Nilou, que va a bufar la maestría de todo el equipo, y es el arma que más maestría le puede dar del juego a Cookie, realmente Cookie se revienta a Raiden. Raiden solo se podría compensar porque da daño en las ultis, y ese daño en las ultis beneficiaría a un equipo de pues Lauma, Shinkyu, Yelan, Raiden. Pero fuera de eso, Cookie hace todo mejor que Raiden, con lo cual Raiden podría estar por aquí, pero directamente está afuera. ¿Dónde están ahora estos personajes? Aquí. Flinch e Inefa, la realidad es que a pesar de que tienen un doble bufo, entre comillas, tanto de electrocargado lunar como Hyperblooms, realmente no son personajes que vayan a jugar a Hyperbloom y tienen mucha pinta de que va a ser más una base de electrocargado lunar con un Durin que saldrá en la 6.2, que es una especie de Bennett pero más enfocado en los nuevos equipos, aunque será global, y hace ataques coordinados. Es Bennett más Xiangling, en resumen. Entonces, básicamente los equipos finales de Flinch e Inefa, aunque se pueda jugar Flinch e Inefa a Ino Lauma y tendrá un Hyperbloom muy bueno, los equipos yo creo tempranos y luego quizá evolucionan más aún son Flinch e Inefa, Columbina soporte y Durin. Y haces súper vaporizados teniendo en cuenta que va a ser una core súper parecida a los Raiden National antiguos, pero reworkeados. Con lo cual quizá Cookie sobrevive muy bien siendo un 4 estrellas y se queda por aquí. Ahora, voy a explicar, porque mucha gente está con el tema de no, es que como sí definitivamente sube los talentos, pues Furina, Bennett y toda la historia, ¿no? Pues os explico. Bennett ya hay cálculos precisos y se sube el talento. Bennett de ataque base, por desgracia, a diferencia de los 5 estrellas que suben entre 80 y 90, Bennett sube como 40 y tantos, no llega a 50. Más los 2 niveles extra del multiplicador de tu ulti, básicamente termina dando un ataque de entre unos 100 y 120 extra al equipo y al personaje. ¿Merece la pena gastar 3 botellas en Bennett para unos 120 de ataque extra? La respuesta a día de hoy realmente es no. Yo comenté que especulando desde antes, quizá ese escalado adicional y el ataque adicional podría ser Bennett una muy buena alternativa para subir a nivel 100, pero la verdad es que no es tan bueno y no es tan interesante. Imagina que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludwig se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Sí,
Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Lootbar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-2, te da para comprarte todos los por-2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Lootbar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. Ahora, Furina. Furina tiene las dos ventajas de ganar más vida y ganar su últimas 3, que es más bono daño infligido, perdón, más 2. Prácticamente ese bono daño infligido más 2, que sería del 10 al 12, porque no tenéis la C3 la mayoría, realmente el equipo vuelve a ser entre un 5% de daño infligido a todo el equipo, y la vida extra en Furina, si tenéis la C2, prácticamente con C2 llegáis entre 50 y 60k de vida, con lo cual la vida extra base que ganáis no va a hacer el peso a ella como daño de sub DPS, porque ya llegáis a un punto en el que la vida os va a sobrar con la C2. Con lo cual, Furina, a diferencia de mucha gente que está aquí todo pesada, no, sí, Furina, que es mi personaje favorito, Miñi, se va aquí con Bennett. A ver, Furina podría ir aquí si lo puseáis un montón. Podría ir aquí, no está mal. Lo único que a día de hoy Furina no va con Mahuika, sí va con Mualani, sí va con Skirk, no irá con Columbina, y Furina no va con las nuevas reacciones lunares porque ya bufa el daño bruto de los personajes y las reacciones lunares pues no son bufadas por Furina. Así que realmente Furina no merece la pena subir a nivel 100. Ahora, Nilou, que ahora mismo está en el banner y en el banner de Sumeru, y mucha gente, pues Nilou, gracias al Auma, al futuro equipo de Nefer y toda la historia, ¿no? Nilou merece la pena subir a nivel 100 porque dicen, no, claro, el escalado de vida Nilou. La respuesta es, me la voy a quitar de la tier. Es malísima subir a nivel 100 Nilou. ¿Por qué? Porque Nilou ya al nivel 90 tiene más o menos posibilidades para capear la vida máxima y llegar a los 74.000, que es el máximo bono que puede llegar a dar a reacciones de Bloom. Con lo cual, Nilou no merece la pena subirla al nivel 90, pero la comento no solo porque está en el banner, sino porque he visto vídeos de gente diciendo, sí, Nilou es muy buena subir al nivel 90. Nilou capea la vida ya a nivel, o sea, a nivel 100, perdón. Nilou capea la vida a nivel 90, no quieres subirla a nivel 100, ya vas a llegar al límite de vida, no quieres más vida. Y Nilou no es quien genera las reacciones en los equipos de Bloom. Será Nefer en el equipo de Bloom lunar, y a día de hoy es el segundo hidro triple maestría que puede ser Aino o Kokomi en los equipos de Bloom normales, con Lauma, Nahida, Nilou y por ejemplo Kokomi o Aino. Entonces Nilou furísima descartada. Ahora, vamos a hablar de Lauma y Xilonen, que se encuentran en situaciones parecidas. La gente dice, oh, la defensa de Xilonen y su elemental que también baja resistencias. Bien, las resistencias que puede bajar Xilonen con la elemental 2 puntos extra son un 5% más, lo que equivale a un 3% extra de daño o menos, y la defensa extra de Xilonen solo sirve para que cure más y eso de más cargas a Furina. Así que Xilonen ni siquiera aquí con Furina y Bennett. Xilonen está fuera, a pesar de que mucha gente de nuevo esté diciendo que Xilonen merece la pena subir al 100, no merece la pena. Lauma no es quien ejecuta las reacciones, pero sus dos talentos bajan más resistencias hidro y dendro y dan más bono de daño multiplicador en proporción a tu maestría con tu ulti a los núcleos dendro, principalmente Hyper Bloom, Bloom, Crepitar y Bloom Lunar. ¿Eso cuánto es aproximadamente? Menos del 5% de daño del equipo por rotación, con lo cual Lauma no es un personaje para subir a nivel 100. Y de lo que nos queda, que ya hemos hablado de los carries más poderosos, de Cookie y de Bennett, básicamente Varesa, es que ahora mismo es hablar de la tier de mejores equipos del juego. Neuvillette, pues el cargado más 2 niveles extra, más el escalado de vida adicional, sí le da casi un 7% de daño por aquí. Luego, pues Varesa y Kinich, según sus equipos, que son los dos siguientes carries después de Neuvillette, pues también ganan como un poquito más de un 5%. Arlequino, como aprovecha el ataque doblemente, pues también iría como por aquí más o menos, de hecho por aquí. Luego Futao es uno de los personajes que, aunque no esté en el top carries del juego, como se aprovecha tanto del ataque como de la vida, del escalado base de las dos y de las reacciones, al igual que Mahuika, digamos, vaporizando muchos de sus hits, aunque no derrite, o puede derretir en un equipo muy raro con Citrali, pero no todos los golpes, pues se podría ir aquí como pues, pero no va a entrar al meta Futao, o sea que like por ese sonido tan extraño, ponerlo de alerta cuando llegue un WhatsApp a vuestro móvil.
Y por último, Najida, como ella gana más ataque, entre comillas, base, no gana más maestría, pero sí gana más multiplicador, y ella como sub DPS sí es un buen sub DPS, el daño fuera del campo que va a hacer es más interesante que hasta ahora. Najida casualmente resulta que calculando sí gana más de un 5% y podría estar aquí. No sé si por encima de Jutao porque es un soporte, pero a día de hoy esto es lo que se podría recomendar. Antes de empezar la tier he dado un repaso en el resto de personajes, tanto carries por su escalado base como soportes igual, tanto por talentos de bufos como lo demás, y lo más fuerte a día de hoy es esto. Posiblemente Columbina se vuelva top 1 y posiblemente merezca la pena, y aquí vienen los mejores consejos que os puedo dar sobre el nivel 100, merezca la pena si sois personas de las que prácticamente subiréis un personaje por año o por 2 años al 100, merece la pena A, esperar por personajes futuros que aprovechen mucho mejor esto, y B, subir lo que os dé la gana. Porque la diferencia al final es eso, no más de un 10%, porque pensar que si los que más mejoran es un 10%, los que menos igual mejoran un 3, un 4%. Entonces, esa diferencia de un 7-8% entre el que peor sea opción para subir y el que mejor sea opción para subir es totalmente irrisoria. Podéis subir lo que os apetezca. Hoyoverse lo ha nivelado para que no sea una desventaja tan grande ni sea un pay to wineo, porque al final ya no es un pay to wineo. Y por otro lado también tener en cuenta que al final esto es algo que generó mucha polémica. Hoyoverse ha arreglado y ha balanceado, y seguramente no vea gente en redes diciendo pues nos enfadamos, Hoyoverse nos ha escuchado de verdad, ahora lo han equilibrado para que dé igual lo que suba, y tanto si no subo nada como si subo lo que me da la gana, no es una mala decisión y ya no es algo pay to win. Pero claro, no voy a ver gente en redes diciendo pues entonces ya nos funamos, nos hicieron caso, lo han balanceado y ahora resulta que pues está bien, así que agradezcamos algo a Hoyoverse porque nos da migajas, lo hace todo mal, pero acaba de hacer una cosa medio decente. No digo que merezca un aplauso, pero sí lo que en su momento hizo la gente fue desmedido. Y a día de hoy estáis viendo que por fin han hecho una cosa beneficiando a la comunidad. Así que poquito más. Este es el verdadero equilibrio a día de hoy real de los personajes que más podrían beneficiarse del tema de las reacciones, del nivel 100 y del bufo a las reacciones. Podéis subir lo que os dé la santa gana, sinceramente, y disfrutar muchísimo y sobre todo tener suerte si os tocan muchas botellitas. Yo creo que a día de hoy voy a subir a Mahuika, que es uno de mis mejores cards y mi personaje favorito. Yo tengo 5 botellas en la principal, una en la free to play. Sí, señores, tengo una botella en la free to play, saqué Mona C6 en el aniversario y luego perdiendo el 50-50 con Lauma, la tenía C4 casualmente. Pero al final, ya digo, subir lo que os apetezca. No hay nada que merezca más la pena que otro y no hay más de diferencia de un 8%, un 7% entre el que menos y el que más. Así que cuidaos mucho, tened muy buen día. ¡No sois miñimiñis! ¡No sois miñimiñis! ¡Que gusta llorar! ¿Cómo le gusta llorar a la gente? Y a mí, aprovecharme de ellos y hacerme té de lágrimas de miñimiñi. Y chaito, gente, que estéis muy bien. Chao.